hablamos de lo importante que es, cierto que tengo el video apagado. ¿No me están viendo? Hola. No, no lo estamos viendo. No, no está. Ah, ok. Dame un segundito, por favor. Tiene una foto, hermano. Ya, Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces habíamos hablado la semana pasada de 10 claves para volver a conectarnos con Dios, conectarnos de nuevo, reconectarnos con Dios. Qué importante es que nos podamos volver a conectar con Dios y es algo que tenemos que hacer permanentemente. Entonces habíamos visto la semana pasada que la primera clave es comenzar siempre con Dios. Esto de poner a Dios siempre primero en nuestras vidas. Al comenzar nuestro día, lo que vamos a hacer, vamos a poner siempre primero a Dios. La segunda clave de la que hablamos era la importancia de la oración. Orar es como respirar para el cristiano. Estemos orando constantemente. La tercera clave era que teníamos que leer la Biblia, leamos la Biblia, meditemos en la palabra de Dios, era la cuarta clave. Y la quinta clave era escuchar a Dios. ¿Sí? Vamos a mirar las otras 5 claves. Hoy vamos a mirar las otras 5 claves. ¿Cuáles son esas otras 5 claves? Pero antes de esto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Que estas 10 claves me ayudan a mantenerme conectado con Dios, a reconectarme con Dios. Si hago una o si las sumo todas. Hermano, si las sumo todas. Hay que sumarlas todas, no es haciéndolas de a una. Ah, no, es que yo ya comienzo el día con Dios, entonces ya con eso estoy conectado. ¿Y dónde quedó la oración? ¿Dónde quedó la lectura de la palabra? ¿Dónde quedó escuchar a Dios? ¿Dónde quedó la meditación en la palabra? Y las claves que vamos a mirar, vamos a empezar a mirar ahorita. La clave número 6, la gratitud. ¿Qué tan importante es para tu vida o en tu vida la gratitud? ¿Qué tan grato eres? Esa palabra, gratitud. Créanme, hermanos, que eso abre puertas, ventanas, pero también cierra puertas, ventanas y oportunidades. Me encanta esta frase, me gusta muchísimo. No está en la Biblia, pero es verdad. Dice, tu actitud determina tu altitud. Tu actitud determina tu altitud. Nosotros, hermanos, podemos llegar lejos, podemos llegar muy alto por nuestras aptitudes con P. O sea, por las cosas que nosotros sabemos hacer, las cosas que nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, la actitud es cómo estamos enfrentando eso. Entonces, nuestra actitud va a determinar lo alto que podamos llegar nosotros, hermanos. Pero para eso, esta palabrita es fundamental, gratitud. ¿Qué hago cuando algo me molesta? ¿Alguno de ustedes les pasa? Que hayan situaciones en su vida donde hay cosas que les molesten. Sí. ¿Sí? Siempre tenemos situaciones. Sí. Siempre vamos a tener situaciones que nos molestan. Con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con el compañero de trabajo, entre nosotros en la congregación. ¿Y qué hacemos con esas cosas que nos molestan? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Sí? Respiro. Qué bueno. Cuenta hasta 10. Hay Respira y cuenta hasta 10. Sí. A mí me enseñaron eso, que era mejor respirar y contar hasta 10, y si contando hasta 10 no, pues que contar hasta 100. Hasta 1000. Sí. El problema, o hasta 1000, el problema fue que también me enseñaron a multiplicar. Entonces yo respiro una vez y digo 100 por 1, 100, y 100 por 10, 1000. El problema es que no nos acordamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hago cuando hay algo que me molesta? Cuando hay algo que no me gusta. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde estoy canalizando mi fuerza? ¿Hacia dónde estoy canalizando mi energía? Pues podemos hacer varias cosas, ¿cierto? Muy probablemente podríamos hacer varias cosas.
exploto y guardo rencor. Esa podría ser una posibilidad, o quizás es una alternativa que para muchas personas es una realidad, ¿no? Pero si yo alimento mi corazón con estos sentimientos negativos, solo logro empeorar las cosas. En Lucas capítulo 6, versículo 45, el Señor nos dice que el buen hombre de buen corazón hace buenas cosas, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si yo empiezo a guardar todo eso en mi corazón, todos esos sentimientos negativos en mi corazón, adivinen qué va a pasar, hermanos. Tarde o temprano, eso va a salir. Eso se va a reflejar. Y lo voy a decir y voy a empeorar las cosas. Voy a decir las cosas de mala manera y voy a empeorar las situaciones. Desde hoy, hermanos, optemos por tener una actitud de gratitud. Empecemos y terminemos el día dándole gracias a Dios. A ver, hermanos, la cosa es como sigue. Hay una situación en nosotros, los seres humanos, y es que nosotros tendemos a generalizar las cosas. ¿Quién no le ha dicho alguna vez a un hijo, o le dijeron cuando dijeron sus padres, es que usted nunca hace nada? Hemos escuchado una frase parecida a esa, algo relacionado, ¿sí? O en la pareja. Una frase muy habitual de las damas. Es que usted nunca me saca. Es que usted nunca me ayuda. Usted nunca me escucha. Ojo con esa palabra nunca. Porque ellos sí hacen, ellos no, sí escuchamos y hacemos muchas cosas, sino que es que lo generalizamos. Y ahí es donde nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas negativas. Traigamos el ejemplo a la iglesia. Ah, es que esos hermanos allá nunca oran. Esos hermanos allá nunca estudian la palabra de Dios. Esos hermanos allá nunca tienen disciplina. Nunca. Y yo escucho eso y casi me dan ganas de decirle, ¿y es que usted nunca va o qué? Porque a mí me dicen que en la congregación nunca se ora, pues no hemos terminado el servicio y llevamos 4 oraciones. Entonces, ¿puedo decir que en la congregación nunca se ora? No. Nosotros, con esta tendencia a generalizar, lo que hacemos es enfocarnos en ¿qué? En lo negativo. Cuando yo digo que a partir de hoy empecemos a tener una actitud de agradecimiento a Dios, empecemos a dejar de mirar lo negativo y démosle gracias a Dios por lo positivo. Ay, hermano, ¿cómo así? Pero es que ¿qué hay positivo? Siempre nos pasan cosas positivas. En nuestra vida, por difícil que esté la situación, nos pasan cosas positivas. ¿Quieren que les coloque ejemplos? Les voy a colocar un par de ejemplos. Miren la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pandemia, y eso ha traído un daño colateral, o sea, el daño colateral de las pandemias. Digamos que el daño emergente o el daño principal ha sido la salud y la vida. ¿Cuántas personas han muerto en el mundo por COVID-19? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos muerto por COVID-19? Ninguno de nosotros. Ninguno. Aquí estamos, ¿sí? Ah, pero también el COVID-19 trajo crisis económica. Estamos pasando momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos tenido que acostar 1, 2, 3 días sin pasar bocado, sin comer absolutamente nada porque no lo tenemos? Ninguno de nosotros, creo. Por lo menos no yo. Entonces, hay cosas por qué darle gracias a Dios. Hay cosas por qué enfocarnos en lo que tenemos. El problema de nosotros es que siempre nos estamos enfocando en lo que creemos que nos hace falta.
Nos enfocamos en lo que nosotros creemos que nos hace falta, pero no nos estamos enfocando en lo que tenemos. Ay, qué rico tener un carro. Es que el Señor me bendijera a mí con un carro. Y voy a hablar de acá. Yo a ratos digo, sí, qué rico tener un carro. Si yo tuviera un carro, podría hacer esto más fácil, ta, 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 ta. Pero cuando yo voy en el metro hacia mi trabajo, o en la noche vengo de mi trabajo en el metro, y veo el taco en la autopista, y que yo le hago así desde el carro, chao. Yo digo, ay, gracias a Dios hay metro, que no tengo que estar metido en ese taco. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos muchísimas cosas por qué agradecer a Dios, hermanos. La gratitud a Dios va a determinar, esa actitud de gratitud va a determinar la altitud a la que nosotros podamos llegar. Amén. Pasa muchas veces, hermanos. Nosotros no recibimos más simple y llanamente por desagradecidos. Porque cuando yo tengo una actitud desagradecida, no valoro y no sé administrar lo que Dios me dio. Y la palabra del Señor dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero el que en lo poco no es capaz de ser fiel, en lo mucho menos. Entonces, hermanos, clave número 6, gratitud. Necesitamos ser personas gratas. Al COVID, por ejemplo, le podemos agradecer esto de que estamos aquí reunidos. Muy bien. Yo no te hubiera Bien. conocido, Néstor, ni hubiera tenido tantas enseñanzas tuyas, ni hubiera podido yo tener un crecimiento con tantos estudios que hemos tenido en nuestra congregación Houston-Medellín, si no hubiera sido por el COVID. Sí. Entonces, mira Es que más, tenemos cosas para mí el COVID ha sido positivo en muchos aspectos, inclusive en dinero, porque hasta el gobierno nos da algo de dinero, el gobierno de Estados Unidos aquí. Tenemos esa bendición también. Entonces, miren que no todo, miren que todo, en toda situación, por difícil que sea la situación, siempre va a haber algo para darle gracias a Dios. Lo que el hermano Daniel dice es muy cierto. Hermana Geomer, ¿cada cuánto nos reuníamos nosotros cuando no había COVID? Hermano, los domingos y un día a la semana, Y ahorita, ¿cada cuánto nos reunimos? todos los días. Yo también soy Todos los días, de ¿Te acuerdas, domingo a hermano? domingo. Tenemos Sí, que hacer. Yo La también hermana era nos de- visita también hasta los sábados también. Y miren, muchas veces cuando no había COVID, hermana, pues a ustedes allá, acá en Girardota, les quedaba difícil por sus actividades de pronto conectarse a una reunión de damas. Ahora también lo pueden hacer. Entonces, mire que sí hay muchas cosas por qué siempre, o sea, siempre vamos a tener por qué darle gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Clave número 6, la gratitud, el agradecer, ser agradecidos, hermanos. Eso es fundamental en la vida, ser agradecidos. Clave número 7, guardar silencio. Aprender a guardar silencio. ¿Cómo así? Es mejor ser el rey de tu silencio y no el esclavo de tus palabras. Me gustó esa frase. Muy fuerte esa, muy, Sí. muy real. Pero es muy real. ¿Cómo te activas en la mañana? ¿Un café? ¿Leer o escuchar noticias? A ver, pensemos en ese momentico. Sonó la alarma, sonó el reloj, ya no suena el reloj, ya suena el celular. El celular Ya ya se volvió tenemos- todo, ¿no? Sí, yo ni siquiera uso reloj ya. Ah, no, a mí el reloj sí, a mí el reloj de pulso sí, me gustan mucho los relojes, me hace falta el reloj. Yo no Yo tengo me voy reloj desde hace como 20 años, creo. yo salgo, no, casi que no consigo salir sin reloj y cuando se me olvida por algo, soy como, me hace falta algo, ¿sí? Pero sí, el celular nos cambió mucho, ¿no? El celular nos agarró y nos envolvió en muchas cosas ya el celular. Reemplaza muchas cosas el celular, reemplaza la agenda, reemplaza el reloj despertador. Acá habían unos relojes despertadores que eran como una gallinita. Yo me acuerdo. Sí, pero suena la alarma. Listo, nos sonó la alarma, nos despertamos. ¿Y qué hacemos para activarnos? Nos estiramos. Chévere. Lo hago súper bien, ¿no? Hasta parecía que Muy recién me sonó atlético, la alarma. muy atlético, muy atlético.
No, esas son actitudes histrónicas. Pero ¿cómo me activo? ¿Cómo me empiezo a activar? ¿Qué hago? Entonces, para algunas personas, un cafecito, se levantan, se juegan a hockey, un café para activarse. Otras personas lo que hacen es correr al celular, a mirar sus redes sociales, o a contestar correos, o a escuchar las noticias, o a leer qué ha pasado. O otras personas pues simplemente llegan y prenden su televisor y empiezan a escuchar las noticias. ¿Cómo nos activamos? Pensemos en cómo nos activamos. Yo les voy a contar cómo me activaba yo hace unos años atrás. Yo hace unos años atrás me activaba me despertaba, tenía algo en ese tiempo, y era que era un poco más disciplinado al momento de despertarme. O sea, no, para mí no existía en ese momento los 10 minuticos más, los 5 minuticos más. No, me sonaba la alarma y en ese momentico me levantaba y a la ducha. Cuando salía de la ducha, tendía mi cama, me vestía y mientras comía el desayuno, mi mamá le fascina intoxicarse con noticias, entonces escuchaba las noticias. Y caramba, que es que primero en Colombia no pasa absolutamente nada. Bueno. Los que somos de acá los voy a invitar a que hagan un ejercicio. Miren las noticias un día en semana. Miren las noticias del mediodía de mañana en Caracol. Repitan las noticias de las 7 de la noche. Repitan las noticias de las 11 y el martes miren las noticias de por la mañana. Y son la repetición de la repetidera de esas mismas noticias. No pasa absolutamente nada. Por eso aquí cuando Colombia gana un partido de fútbol, cuando ocurre algo, pues están felices porque ya tienen algo que presentar. Es tanto así que miren que los noticieros en Colombia están llenos de contenido relleno. En el noticiero del mediodía de Caracol hay una franja de algo más de hora y media de chismes de farándula. ¿A mí qué me importa cómo viven? ¿En qué me ayuda eso? En nada. ¿En qué me mantiene informado? En nada. O sea, que si Maluma, que si J Balvin, que si Carlos Vives, eso a mí no. ¿Sí? Pero entonces en las noticias de la mañana, pues lo que tienen es, como no pasa nada, se vuelven como esos periódicos sensacionalistas. Entonces las noticias empiezan con el ojo de la noche. Y el ojo de la noche es un periodista que como que anda toda la noche pendiente de a quién roban, a quién violan, a quién matan, pero no hace absolutamente nada. O sea, no hace nada para evitarlo. Él tiene que tener noticias. Entonces, era uno aquí desayunando y en tal parte se metieron por un techo y se robaron y bla, 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 bla. ¿Y cómo salía uno? Salía uno como, no, este país es muy peligroso. Salió uno todo. Hasta que un día dije, yo estoy empezando mi día así, mis colegas están empezando mi día así. Y ahí fue donde nació la idea de la reflexión que yo mandaba escrita. Los hermanos de Girardota conocían y los hermanos de Houston conocían algunas de las reflexiones escritas que yo mandaba. Y eso empezó con un grupo de 5 o 6 colegas al que se los mandaba. Hey, parcero, empecemos el día con un pensamiento diferente. Y eso empezó a crecer, ¿cierto? Yo no veo noticias, yo no escucho noticias. Que es que uno se tiene que mantener informado. Las cosas realmente importantes, usted las va a saber. Pero ponerse a escuchar los titulares del noticiero, no. Eso te intoxica. Pero entonces, ¿cómo te activas? ¿Cómo activarnos en la mañana? Qué bueno activarnos en la mañana guardando silencio. Pero no solamente aprender el silencio de no abrir la boca, sino de, en ese silencio, como dicen los psicólogos y como dicen los del yoga y todo eso, encontrarte con tu ser interior. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál será nuestro ser interior? El Dios exterior. ¿El qué? El Dios exterior, a la hora de la verdad, lo que es. El Dios exterior. Dios. Nuestro ser interior
es nada más ni nada menos que encontrarnos, ser uno con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Amén. Y eso lo logramos, hermanos, activando, empezando nuestro día con un poquitico de silencio. Es mejor ser esclavo de nuestro silencio. Perdón, es mejor ser rey de nuestro silencio que no esclavo de nuestras palabras. Entonces, empezar el día con ese silencio. ¿Y qué tal si empezamos con un momento de silencio encontrándonos con nuestro ser interior? Empezar este día ahí. Activémonos con nuestro ser interior. Aprendamos a guardar silencio. ¿Por qué? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17:28. Miren, hermanos, a veces pasa y ocurre que como nosotros no estamos acostumbrados al silencio, ahí es donde abrimos la boca y la embarramos. Es que, a ver, hay personas que dicen, no, es que yo prefiero decir cualquier cosa a quedarme callado y quedar como si yo fuera un burro. Entonces hay personas que piensan que si se quedan calladas son burritos y abren la boca y lo confirman. Abren la boca y lo confirman. Hay una frase que me gusta muchísimo, hermanos, y es, si su palabra, si mi palabra no es mejor que mi silencio, quédese callado. Si lo que usted va a decir no es mejor que quedarse callado, entonces quédese callado. No abra la boca. Aprendamos a guardar silencio. ¿Sí? Hay momentos, mira, hermanos, hay momentos muy difíciles en la vida y todos los hemos vivido. Y yo siempre he dicho que quizás uno de los momentos más difíciles que tenemos nosotros como seres humanos en la vida es cuando una persona cercana a nosotros está sufriendo, viviendo en carne propia la pérdida por muerte de algún ser querido. Y siempre la pregunta es, ¿qué digo? Yo en esas cosas, ¿qué digo? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuáles son las palabras correctas? Y las palabras correctas muchas veces son, quédese callado. Hágale sentir a su amigo, hágale sentir a su familiar que usted está ahí, pero quédese callado. ¿Por qué razón? A ver, una persona que haya perdido la mamá. Un amigo mío se le murió la mamá. Yo cómo ir a decirle, viejo, te acompaño en tu pena, yo sé lo que estás sintiendo. Yo no sé nada, yo la mía la tengo viva. Gracias, yo la tengo viva. A un amigo, un familiar pierde un bebé. Ay, estamos muy tristes contigo porque no, yo sé lo que estás viviendo y ni siquiera hijos tiene. Entonces, ¿qué es lo que sabe que está viviendo? Ay, pero entonces uno, ¿qué dice ahí? Uno ahí no dice nada, uno va ahí, hola, aquí estoy, ya, qué calladito. Como le digo yo a los, le digo yo muchas veces a jovencitos cuando les doy clase, calladitos se ven más bonitos. Quedémonos calladitos, que calladitos no. Pero no logramos hacer eso, es por algo. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados al silencio, no nos acostumbramos al silencio. Nosotros necesitamos la bulla, ¿sí? Entonces, como necesitamos, estamos metidos en este mundo de ruido y todo, entonces creemos que es haciendo ruido. Pero una muy buena forma de conectarnos con Dios, hermanos, es aprendiendo a guardar silencio. Guardemos silencio, encontrémonos con nuestro ser interior, que recuerden, ese ser interior no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Aprendamos a guardar silencio. Jesús tuvo momentos de mucho silencio. ¿Ustedes creen que Jesús permaneció callado ante Pilatos? ¿Por qué? Ante el Sanedrín, ¿por qué permaneció callado Jesús? Porque no tenía Jesús argumentos, se quedó sin argumentos. No, él tenía los argumentos. Pero él en ese momento, conociendo lo que se le venía en las siguientes horas, optó por qué?
por fortalecerse en el silencio, encontrándose con su ser interior, encontrándose con el Espíritu Santo. Entonces aprendamos nosotros eso también, hermanos, a guardar silencio. Recuerden, mejor ser rey de nuestro silencio que esclavo de nuestras palabras. Y si nuestra palabra no es mejor que nuestro silencio, quedémonos callados. Esa es la clave número 7. La clave número 8. Fe. ¿Y qué tan importante, hermanos, creen ustedes que pueda ser esa clave? Los escucho. ¿Será importante o no será importante esta clave? Es lo más importante. Creo que es de las más importantes. Fe, la fe, la fe. ¿Qué estamos haciendo? Y por aquí les tengo unas imágenes que me gustaron mucho. Me gustó esta de fe. Dudas, fe, dudas. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu brújula? Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Segunda de Corintios 5:7. ¿Alguien dice un amén a estas palabras de Pablo? Pues vivimos lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Amén. Esa es Miren, nuestra, hermanos, esa es la nuestra fe, religión. ¿cómo? Que esa es lo que nosotros vivimos. Sí. Amén. La fe ve lo invisible, Sí. cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso está bueno. La fe Ve, ve lo invisible, Ujú. cree. No, eso es lo que recibe. A ver, volvamos acá. Ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Eso es lo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo? Me pareció bien simpático cuando estaba organizando todo esto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de la ley de la atracción? ujú. Sí, aparte de Daniel, ¿alguien ha escuchado hablar de la ley de la atracción? Sí. Sí, hermano, sí, señor. ¿Y qué es Sí. la ley de la atracción? Creer lo que quieres y que lo recibirás. Que uno trae, sí, uno trae lo que uno piensa, Todo lo que usted en lo que uno se enfoca. En lo que uno se enfoca. Y bueno, y les pregunto, ¿será que eso tiene razón o no tiene razón? Bíblicamente hablando. No me voy a meter aquí en cuentos esotéricos y de metafísica, Sí. pero ¿qué creen Le ustedes? pasó a Job. Le Sí, pasó tiene a Job. razón, hermano. Y nos pasa a todos. ¿Sí? Atraemos lo que viene a nuestras vidas, lo que tenemos miedo. Voy a empezar a tenerle miedo al éxito, a ver si me llega. Voy a empezar a tenerle miedo a ser millonario, a ver si me llega. ¿No? Entonces, miren lo que le pasó a Job. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Job 3:25. Entonces nosotros atraemos en lo que nosotros nos enfocamos. Y hermanos, miren, no es el tema de discusión y no es el tema de enseñanza esta mañana. Pero yo, de alguna forma, sí creo en la ley de atracción. Porque nosotros somos energía. No me va a llevar al campo del esoterismo y de la metafísica. Me va a llevar al campo de la practicidad. Eso que nosotros tenemos acá es una fuerza demasiado poderosa. Es tan poderosa la mente que la mente enferma y sana gente. ¿Sabían eso? Sí. Levántese un día, despiértese un día en la mañana y diga, ay, no sé por qué, pero hoy creo que me va a dar un dolor de cabeza. Sí, Soledad. Y empiece a pensar que le va a dar dolor de cabeza. Y le da. Y a las 10 de la mañana te estás muriendo del dolor de cabeza. Y después decimos, ay, ¿será que me estoy volviendo bruja? ¿Será que me estoy volviendo brujo? Vea, yo que me levanté pensando que me iba a doler la cabeza y vea, no me aguanto el dolor de cabeza. Si usted programó para que le diera dolor de cabeza. ¿Sí?
Entonces, nosotros sí hacemos eso. Nosotros atraemos. ¿Pero por qué? Porque es a lo que nosotros le estamos poniendo ahí, todo. Nosotros podemos atraer cosas malas, porque nos enfocamos en cosas malas, en cosas negativas, o atraer cosas muy buenas, porque nos enfocamos en las cosas buenas. De eso nos habla la fe. La fe nos invita a que nosotros, pues, estemos más bien en otra sintonía. Entonces, por nuestra fe nosotros vamos a empezar a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? La duda, el temor. ¿Lo vamos a cambiar por qué? Por fe y por valor. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ojo, que aquí y cuando vamos a hablar de fe, eso puede ser una clase completa. Solita la fe es una clase completa, de muchos días. ¿Sí? La fe ve lo invisible, cree lo increíble para recibir lo imposible. ¿Eso cómo funciona? Eso no funciona por arte de magia. Eso no funciona de, ay, sí, tan chévere, yo quiero, yo declaro, declare, decrete. Declare, decrete, que no vamos a declarar ni decretar nada. Nosotros vivimos por la voluntad de Dios y Dios sabe las cosas que tiene para nosotros y el Señor tiene planes para nosotros, ¿sí? Que son de bienestar y no de calamidad. Pero es que la fe tiene que ir acompañado de ¿qué? De las obras. Fe es sinónimo, creer es sinónimo de acción. No, ahí no funciona la ley de atracción de me siento acá. Vamos a hacer un ejercicio, hagamos un ejercicio. Los que no hemos desayunado, terminemos la reunión y nos quedamos sentados, pensando que vamos a desayunar. No desayunamos, Con pero mucha fe cenamos. que vamos a desayunar, Ojo, pero ya no nos cenamos. paremos a hacer el desayuno. Pero Tenemos ya que pararnos, cenamos. calentar la arepita, un chocolatito. O sea, ay, hermano, es que la fe mueve montañas. Claro, la fe mueve montañas. Cuando usted llega, tiene fe de mover la montaña, usted agarra la palita y empieza a tirar en... Eso no es por arte de magia de, ay, dígale al monte que se traslade. No, así no funciona. Hay que ponerle el trabajo. Entonces nosotros necesitamos empezar a cambiar eso en nuestras vidas. Vamos a vivir de fe. Vivamos de fe. Pero ¿cómo se vive de fe? Pongo toda mi fe en mi Señor y empiezo a actuar de acuerdo a... Ay, es que yo quiero cumplir, yo quiero... yo tenía una compañera así. Jefe, yo este mes decreto que voy a vender 10 unidades. ¿Y cómo las vas a vender? ¿Cuál va a ser la estrategia? No, yo ya se le decreté al universo y el universo sabe qué es lo que yo quiero. No es verdad que a llamar, no es verdad que a buscar gente para prospectar esos 10, porque es que para vender, para hacer 10 ventas necesitas tener por lo menos, teniendo un muy buen índice de cierre, necesitas tener por lo menos 150 prospectos para filtrarlos y que te queden 10. Eso no es solamente de yo voy a hacer 10 y cómo los vas a hacer. Hermano, yo ya decidí que ahora sí voy a ser un cristiano, voy a ser una cristiana como el Señor quiere. Y sí, hermano, bueno, ¿y qué estás pensando hacer o qué? ¿Cómo te puedo ayudar? No, hermano, yo ya le dije al Señor que quería hacer eso. Y no agarra no lea la Biblia, no ore, no busque el silencio de Dios, no medite en la palabra de Dios. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo lo va a lograr? Ojo, hermanos, esta clave es fundamental. Fe. Fe acompañada de acción. La fe tiene que ir acompañada de acción. Clave número 9. Alabar a Dios. Es tiempo de alabar a Dios. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros eso, hermanos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto alabamos nosotros a Dios? En tu día, ¿qué tantas veces alabas a Dios? ¿Qué tantas veces elevas a Dios una alabanza?
Ojo. Y eso, yo los invito a que hagan ese ejercicio. Dedíquese en 3, 4 minuticos al día para alabar a Dios. En ese momentico en el que uy, te puede el sentimiento, te puede la impotencia, te puede la rabia, por así decirlo, la ira, antes de explotar. Tómate el trabajito de respirar hondo y empezar a recordar esa alabanza que tanto te gusta y empezar a alabar a Dios, a ver qué pasa en tu vida, qué pasa en tu día a día, cómo se transforma tu día. Es tiempo de alabar a Dios. Alabemos a Dios en momentos de dificultad. Ay, hermano, pero ¿cómo así que en momentos de dificultad y alabar a Dios? Eso sí que nos ayuda, alabar a Dios en momentos de dificultad. Ahí en la presentación tengo Hechos capítulo 16, versículo 25, y dice que a la medianoche Pablo y Silas alababan a Dios, cantaban alabanzas a Dios, y los otros presos los escuchaban. Solo en Filipo. Fue en Filipo, en el encarcelamiento en Filipo. Pero allá estaba Pablo y Silas cantando. Con el, Alabando a Dios. con el cepo puesto en los pies. Amarrados al cepo. Que eso ya era doloroso. Y estos dos tipos cantando. No alabamos a Dios únicamente cuando las cosas están chéveres. En momentos de dificultad también tenemos que alabar a Dios. Entonces, lo que estemos viendo, alabemos a Dios. Cuando estoy feliz, dice Santiago capítulo 5, versículo 13, versículo B. Si alguno está feliz, cante alabanza. Hermanos, nuestra vida tiene que ser una permanente alabanza a nuestro Dios. Ojo, ojo, hermanos. Nuestra vida tiene que ser una permanente, una alabanza sempieterna, la voy a colocar así. Desde que usted se despierta, desde que nos despertamos hasta que nos acostemos, nosotros debemos estar enfocados en alabar a nuestro Señor. Amén. ¿Qué es lo mínimo que es alabar a Dios? ¿Qué es lo mínimo que es alabar a Dios, O sea, hermano Daniel? cuando uno busca una definición, dice alabanza es un acto de gratitud. Entonces, si yo digo, gracias Dios, estoy alabando a Dios en ese momento. En ese momentico estoy haciendo dos de las claves. Estoy teniendo una actitud de gratitud y estoy alabando a Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahora está alguno alegre, cante alabanza. Ok, gracias, hermano. Sí, entonces, alabar a Dios es eso. Mire, por ejemplo, cuando yo digo, gracias Dios por esto, estoy teniendo gratitud y estoy alabando a Dios. Entonces, nosotros necesitamos vivir una continua alabanza a Dios en nuestro día a día para poder estar conectados con el Señor. Y clave número 10, comunión con la familia de Dios. ¿Creen ustedes que esto es importante? Amén. La comunión con la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. Los hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los miembros. Nosotros necesitamos estar unidos. Cristo oró por la unidad de la iglesia, entonces nosotros no debemos orar por la unidad. Oramos por la unidad, pero necesitamos actuar de forma unida. Debemos congregarnos, dice Hebreos 10, 24, 25. Voy a leer este texto que si no lo tengo escrito acá. Vamos a leerlo. Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 25, que lo estaba diciendo mi mamá de memoria, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, hay una cosa acá. No hay una forma de estar bien con Cristo, que es la cabeza, y estar sin comunión con el cuerpo que es la iglesia.
La comunión con el cuerpo del Señor es importantísima. Sí, o sea, hay que tomar en Cada cuenta que uno de nosotros. ¿Cómo, Daniel? hay que tomar en cuenta que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, mi dedo está pegado a mí. Mi dedo no hace Es, nada si no está pegado a mí, y así debemos estar pegados nosotros al cuerpo de Cristo. esa es la alegoría. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo estoy bien con Dios. Yo no pertenezco, no voy a ninguna congregación ni nada, pero yo estoy muy bien con Dios. ¿Alguien me puede explicar? Aquí sí van a necesitar la ayuda de, no sé, un experto en anatomía que me diga cómo un miembro del cuerpo puede estar bien sin estar, puede estar bien con la cabeza sin estar unido al resto del cuerpo. No es posible, ¿verdad? No es posible. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, buscar esos momentos de comunión con el cuerpo de Cristo. Y ahí viene. ¿Cada cuánto estoy en comunión con el cuerpo de Cristo? Ah, los domingos cuando me reúno. ¿Te es suficiente? ¿Eso es suficiente? No. Ah, hermano, pero es que a mí me queda muy difícil reunirme en la semana o ahorita pues con la virtualidad, hermano, me queda muy difícil conectarme y todo eso. Estas no son las únicas formas de estar en comunión con el cuerpo. Si yo le escribo a José Flores un mensajito, hey, hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está Manuelito, la familia? Dios te bendiga. Lo mínimo que va a hacer José Flores es, hermano, muchas gracias, estamos bien, Dios lo bendiga. Y ahí empezamos a estar ¿en qué? Comunión. En comunión con el cuerpo. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho. El problema de nosotros es que nosotros limitamos la comunión con el cuerpo de Cristo a las reuniones de iglesia. Y normalmente, en un 97-98% de los casos, nosotros en las reuniones de iglesia no nos damos ni por enterados de las situaciones que están viviendo los hermanos. Salvo, por eso digo que un 98% de las veces, salvo porque un hermano viene y dice, hermano, no, ¿sabes qué? Oremos por el hermano fulano de tal, oremos por la hermanita fulana de tal que está viviendo esta situación. Pero eso es más ahora que nos estamos reuniendo virtualmente que cuando estábamos presencialmente. Presencialmente muy pocas veces tenía que ser una necesidad muy grande para que uno se enterara de las necesidades de otro hermano a través de otro hermano. Por eso te digo, Uh-huh. por eso estoy diciendo, miren el porcentaje, un 98%, papá, pues, por estadística es el 100%. Por estadística es unanimidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, ojo, vamos a mejorar la comunión entre nosotros, mejoremos la comunión. ¿Y cómo mejora la comunión? Hombre, dale un saludito, llama a un hermano para un saludito. ¿Sí? Ay, hermano, no, es que no tengo minutos de celular. Y, pues, ahí en el parque de Girardot hay wifi gratis y ahí te conectas 2 segundos pues y mandas saludas a un hermano por WhatsApp al menos. Busquemos formas, hermanos, busquemos las formas, porque nosotros necesitamos estar activos en esto. Y conectados. Conectados. 10 claves para volver a conectarnos con Dios. Entonces vamos a repasarlas. Número 1, comienza siempre con Dios. Número 2, orar. Número 3, leer la Biblia. 4, meditar en la palabra de Dios. 5, oír a Dios. 6, gratitud. 7, guardar silencio. 8, fe. 9, alabar a Dios. Y 10, comunión con la familia de Dios. Amén. Hermanos, mire cuál es la que más le gusta. Mire cuál es la que más practica. Y refuerce en donde tiene debilidad. Esto son matemáticas puras. Cuando digo que es matemáticas puras, esto podríamos decir que es la ley conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, salvo la primera, porque
comenzar siempre con Dios. Bueno, pueden pasar yo coloco a Dios primero en la noche y voy a comenzar a dormir con Dios, está bien. ¿Sí? Pero la idea, hermanos, es que podamos cada día estar haciendo esto. Cada día estemos practicando esas 10 claves, poniéndolas en práctica, aplicándolas. ¿Para qué? Para poder mantenernos conectados con nuestro Hacedor, porque creo que es algo que cada uno de nosotros necesita, mantenerse conectado con Dios. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo era oír a Dios? Oímos a Dios a través del Hijo, o sea, oímos a Dios a través de la palabra y oímos a Dios pues, a través de alguna enseñanza. ¿Sí? Dios no nos habla al oído en estos días. Dios no nos llama, no nos manda emails, no nos manda mensajes de texto, no nos manda WhatsApp. ¿Sí? Dios ya nos habló a través de su Hijo y las palabras de su Hijo están en la Biblia. Entonces yo escucho la voz de Dios cuando leo la Biblia. Y de pronto ustedes dirán, hermano, pero eso no es como la repetición de la repetidera. Lea la Biblia, medite en la palabra de Dios, oiga a Dios que está en las palabras de la Biblia. Suenan muy parecidas, pero todas son diferentes. Cuando medito la palabra de Dios es que empiezo a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Todo bien. Entonces, les voy a pedir el favor de que me acompañen en oración. Beatriz, ¿ibas a decir algo? No, que todo bien. ¿Todo bien? Bueno, todo bonito. Bueno, les voy a pedir que me acompañen a Dios en oración para que despidamos este servicio y después tenemos algún par de anuncios. Vamos a orar, por favor.